Y a los hermanos les pido, por favor, abra su Biblia en la epístola a los Romanos. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanza, el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Ese es el tema de Pablo a la iglesia en Roma. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más en este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro pensamiento, nuestra mente, para asimilar tu verdad, pero que sensibilice también nuestro corazón para ser transformados por esa verdad, Señor, y que de ese modo seamos de bendición para todas las familias de la tierra. Gracias te damos por tu palabra que nos alumbra el camino que debemos transitar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el mensaje anterior estuvimos hablando de el predicador del Evangelio. Recuerde que decíamos que el apóstol Pablo hasta este momento no había visitado Roma. Él se encontraba en Corintios. Estaba recogiendo una ofrenda para llevarla a los hermanos que estaban en Jerusalén. Estaban pasando por una situación bastante difícil. Entonces fue, recogió una ofrenda y pensaba ir a Jerusalén, entregar la ofrenda a los hermanos y luego dirigirse a España. Recuerde que Pablo era una persona que quería ir a esos lugares donde el Evangelio de Dios no había sido predicado. Entonces, estando en Corintios, seguramente miró el mapa y se encuentra con que Roma estaba en el camino entre España y Jerusalén, a donde él iba. Así que Roma era para Pablo su centro de operaciones. Él estaría en esa ciudad, iría a España, predicaría el Evangelio, regresaría una vez más a Roma, allí descansaría, compartiría con la iglesia y volvería nuevamente a España. Por supuesto, también era la intención de Pablo bendecir a la iglesia en Roma porque no tenía un fundamento apostólico. Recuerde que Pablo no edificaba en el cimiento de nadie. Él no visitaba las iglesias de los otros apóstoles. Él no llegaba donde ya se había puesto un fundamento. Eso nos dice a nosotros que la iglesia en Roma no había sido fundada por el apóstol Pedro, como muy bien sugiere la Iglesia Católica, pero están también muy bien equivocados. ¿Me oye? Pablo entonces quiere ir allá y también transmitirles un don, predicarles el Evangelio a ellos y ayudarlos con algunas cosas. A lo largo de la carta, él no solamente se está dirigiendo a los hermanos judíos, sino que notamos también que se refiere a hermanos gentiles. Recuerde usted entonces que la iglesia en la ciudad de Roma estaba compuesta por estas dos tipos de personas. Al principio, las iglesias en Roma estaban compuestas solo por judíos. ¿Cómo llegó a fundarse esa iglesia? Algunos eruditos sugieren que después del Pentecostés, cuando Pedro predicó el Evangelio y estaban los judíos allí escuchando la predicación y se arrepintieron y creyeron en Jesús, muchos de ellos habían ido a la ciudad de Roma y habían fundado esas iglesias en las casas. Pero luego, a causa de la persecución romana en contra del judaísmo, para aquel momento en que la iglesia estaba naciendo, no había una distinción clara entre los cristianos y el judaísmo. Y muchas personas confundían a los cristianos también con una de esas tantas ramificaciones que se habían formado del judaísmo. Así que persiguieron entonces a los judíos en Roma, ellos huyeron de Roma a otros lugares de Palestina y quienes se quedaron en Roma fueron algunos creyentes gentiles. Con el tiempo,
la iglesia gentil comenzó a crecer en Roma. Cuando ya no estaba el emperador que estaba persiguiendo a los judíos, entonces estos regresan de todos esos lugares de Palestina donde habían ido, vuelven nuevamente a la ciudad de Roma, pero ahora había cambiado el panorama. Ahora no solo era una iglesia mayoritariamente judía, ahora era una iglesia compuesta por una mayoría de gentiles y una minoría de judíos. Ahora, se cree, algunos sugieren, que esto era como una especie de dos denominaciones en una ciudad. Como las iglesias funcionaban en las casas, entonces habían iglesias compuestas solo por judíos e iglesias compuestas solamente por gentiles. Y había cierta disparidad allí. Los gentiles menospreciaban a los judíos porque, según ellos, Dios había desechado a Israel para que el evangelio ahora se proyectara hacia el mundo gentil. Y al mismo tiempo, los judíos menospreciaban a los gentiles porque ellos eran los hijos de la promesa. Entonces, escuche bien, la intención de Pablo al escribir esta epístola era dejar en claro que entre judío y gentil no hay ninguna diferencia. Que Dios no desechó a Israel, Dios tiene un plan y ese plan se está cumpliendo a la perfección. Es así como en los capítulos de en medio de la carta, el capítulo 9, el 10 y el 11, Pablo hace todas esas aclaratorias. Pero al principio de la epístola, Pablo comienza a explicar la naturaleza misma del evangelio. Obviamente, un apóstol apasionado por enseñar no pudo resistirse y en los primeros 7 versículos soltó todo lo que tenía en mente. Todo. Y cuando usted lee esos primeros 7 versículos del capítulo 1, usted se da cuenta de algo. Pablo allí había dicho todo lo que iba a explicar luego desde el versículo 8 hasta el último versículo del capítulo 16. Los primeros 7 versículos de Romanos son toda la carta de manera condensada. Los versículos 8 en adelante son un comentario, una explicación de lo que él nos dice en esos primeros 7 versículos. Ahora bien, y como se dijo el domingo anterior, Pablo lo primero que hace es presentar sus credenciales. Recuerde que algunas personas de Roma sí lo conocían porque en el capítulo 16 él los saluda a ellos. Aunque hay quienes piensan que el capítulo 16 fue agregado posteriormente y Pablo no lo escribió. Yo prefiero pensar que sí. Pablo enseñó los 16 capítulos de la epístola a los romanos, ya que ese capítulo número 16 no contradice ninguna enseñanza de Pablo en los 15 capítulos anteriores. Ahora bien, Pablo se presenta para que la iglesia sepa quién él es. Él va a ir a Roma, él va a estar con ellos, él quiere enseñarles, pero también necesita la ayuda de la iglesia para predicar el evangelio en España. Así que ahora él les dice que él es Pablo y de esa manera él inicia su epístola. Él es Pablo y de eso hablamos muchísimo. Primero fue un perseguidor de la iglesia, él creía que amaba mucho a Dios, pero luego Cristo de manera sobrenatural y única se le cruza en el camino y cambia totalmente el rumbo de su vida. Allí Pablo se da cuenta que no estaba haciendo la voluntad de Dios, más bien al contrario. Se encontraba luchando en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Luego dice de sí mismo, siervo de Jesucristo. También dijimos que el término siervo se traduce de la palabra doulos, que mejor es traducido como esclavo. Así que Pablo, el que había sido perseguidor de la iglesia, conocido por muchas personas, recuerde que cuando él se convierte al evangelio y comienza a predicar en las sinagogas, los hermanos judíos no querían ir. Ellos no podían creer que Pablo, el que mataba a cristianos y los echaba a la cárcel, ahora predica a Jesucristo. Ellos estaban atemorizados, pero Pablo ya no es el perseguidor de la iglesia. Pablo ahora es un esclavo de Jesucristo. Y recuerde que cuando hablábamos de esclavo decíamos que un esclavo es una persona que ha renunciado a sus propias metas personales, a todo aquello que podría proporcionarle placer, a todos sus objetivos, para sujetarse completamente a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que todo creyente es un esclavo de Cristo. Y también aprendimos que la esclavitud en Cristo es verdadera libertad. O somos esclavos de Cristo para ser verdaderamente libres, o somos esclavos del pecado
para servirle a Satanás. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? Pablo le está dando a entender a la iglesia de Roma que él es una persona que vive solo para cumplir los propósitos de Dios. Y ¿sabe algo? Esa es la esencia de la vida cristiana. Cumplir los propósitos de Dios, vivir para glorificar a Dios. A eso somos llamados, nuestra vida es transformada con ese propósito. El nuevo nacimiento tiene que ver con que nuestras inclinaciones sean cambiadas. Antes de conocer a Jesucristo, nosotros íbamos en un rumbo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo también, cuando escribe a los hermanos, a la iglesia en Éfeso, les dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El término delito puede traducirse como un rumbo o un camino que va en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y pecado, usted sabe, traduce errar el blanco. Entonces, estar muerto significa estar destituido de la gloria de Dios, separado por completo de Dios. Ahora bien, el nuevo nacimiento entonces es que la inclinación del corazón, que siempre era de tendencia al mal, ahora comienzas a buscar del Señor. Gracias al nuevo nacimiento, ahora no deseamos el pecado, ahora deseamos a Cristo. Un esclavo de Cristo desea a Cristo y desea vivir conforme a su voluntad. Luego Pablo agrega que él es un apóstol por llamamiento. Aquí la Reina Valera dice, llamado a ser apóstol. La traducción más correcta es apóstol por llamamiento. Es decir, Pablo no fue llamado para que llegara un día a ser apóstol, sino que Dios mismo lo llamó para constituirlo apóstol. Es así. Él no fue apóstol porque un hombre lo haya nombrado o porque se autonombró él, sino porque Dios mismo en su voluntad lo nombró apóstol. Y esto en una marcada distinción con los ministerios de apostolado que en su época ya existían. Falsos apóstoles enseñando mentiras y manipulando a las iglesias. Eso es más evidente en nuestros tiempos. Tantos apóstoles pretendiendo enseñar nuevas revelaciones y eso, por supuesto, con la intención de poder engañar y que no exista una fuente de autoridad para poder discernir lo que ellos están diciendo. Recuerde que si hay apóstoles hoy, entonces también debemos aceptar que hay nuevas revelaciones y si eso es así, quedamos desarmados. No existe forma entonces de evaluar qué es de Dios o qué no es de Dios. ¿Me oye? Hay que tener cuidado con eso. Pablo no es un pseudoapóstol. Él no se nombró a sí mismo. Dios lo llamó para que lo fuera. Ahora bien, él sigue diciendo acerca de él, apartado para el evangelio de Dios. El término apartado se traduce del término griego aforismo, que tiene que ver con colocar un cerco alrededor de algo o de alguien. Dios apartó a Pablo para que le sirviera en la predicación del evangelio. Esto tiene que ver con sacarlo de sus propósitos, de sus propias metas. Sacarlo de allá para que exclusivamente le sirva solo a los propósitos de Dios. ¿En qué momento fue apartado Pablo para esta tarea? Él mismo dice que fue desde el vientre de su madre cuando le habla ya a los Gálatas. Pablo no había nacido. Dios no le preguntó en ningún momento, Pablo, ¿quieres servirme? Pablo, ¿será que estás de acuerdo en que te aparte para que me sirvas? Eso nunca sucedió. Y este es un mensaje claro para quienes todo el tiempo están defendiendo el libre albedrío, término que no aparece en la Escritura por ningún lado. Aquellos que defienden su propio orgullo. Dios en ningún momento le preguntó a Pablo o le pidió permiso para apartarlo. Pablo no había nacido y Dios ya lo había apartado para este propósito. Así que él es Pablo, una persona que en el pasado él estaba en contra de la voluntad de Dios, pero ahora era esclavo de Jesucristo y le servía con toda su vida y no había otro propósito en él más que el propósito de Cristo mismo. Era un apóstol por llamamiento divino y fue apartado por Dios para predicar el evangelio que le pertenece a Dios. El término evangelio es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. ¿Por qué es de buenas noticias? Porque el ser humano está perdido, muerto en sus delitos y pecados.
Eso es una muy mala noticia. Me gusta cómo Ray Comfort presenta el Evangelio, porque él primero presenta las malas noticias y luego las buenas. Las buenas noticias solo pueden parecer buenas cuando se entiende que hay unas muy malas noticias. Y cuando a usted le preguntan, tengo dos noticias, una buena y una mala, usted siempre dice, dame primero la buena, porque la mala, porque la buena nos sirve de consuelo, ¿cierto? Cuando nosotros damos a conocer la mala, le estamos diciendo a la persona, tú estás perdido y no hay nada que puedas hacer para cambiar esa situación. Tú estás mal, al morir no vas a ir al cielo. ¿Sabe algo? El mundo no ha entendido eso. Cuando alguien muere, usted ve en la parte de atrás de los carros, en el vidrio de atrás, dice que en paz descanse fulano de tal. Que en paz descanse. En estos días murió un cantante famoso de vallenato. Es de entender que por el fruto que él daba no era cristiano. Sin embargo, en el sepelio, los cantantes decían que él estaba en la gloria de Dios en el cielo. No entienden el Evangelio, lo desconocen. Ahora, no es de esperar que esté en el cielo, no podemos afirmar categóricamente que esté en el infierno, es mejor decir, no lo sabemos. Dios está más interesado en salvar las almas que nosotros, pero escúcheme bien, según lo que nosotros conocimos de él, no debería estar en el cielo. ¿Me oye? Pero esa es una verdad que el mundo no conoce. Entonces, nosotros somos los encargados de dar a conocer ese mensaje, el mensaje de malas viejas. El mundo está perdido en sus delitos y pecados, está muerto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Me gusta cómo la versión de las Américas traduce Romanos capítulo 3, versículo 23. Me gusta muchísimo. En la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es Reina Valera. Pero la versión de las Américas, que la recomiendo, lea versión de las Américas, hermanos. Es una traducción directa de los escritos más antiguos del griego, traduce así, por cuanto todos pecaron y no pueden alcanzar la gloria de Dios. ¿Me oye? Para el pecador es inalcanzable la gloria de Dios en sus propios méritos. No existe obra alguna que el pecador pueda hacer para alcanzar la gloria de Dios. Esa es la tesis de Pablo en Romanos 3, versículos 9 en adelante. El hombre es delante de Dios malo. Todas sus obras, según dice Isaías, es como trapo de inmundicia. Cualquier cosa que a nosotros nos parezca buena podría serlo ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios eso está condenado. No hay nada que tú o yo podamos hacer para merecer el cielo. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Son los méritos de Él. Es gracias a Él que tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de creer en Él para recibir el perdón y la vida eterna. Cristo hizo todo, tú y yo no hicimos nada. Cuando un día estemos en el cielo y nos preguntemos, ¿qué hicimos para estar aquí? La respuesta es nada, no hice nada. Dios en su misericordia y por los méritos de Cristo me salvó. Y eso es lo que va a hacer que la adoración estalle, como vemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando la iglesia reunida alrededor del trono, representado por los 24 reyes que están sentados en 24 tronos, adoran al Padre que está sentado. ¿Me oye? Un agradecimiento profundo del corazón porque no hicimos nada. Las buenas nuevas de Dios es el mensaje de que Cristo hizo todo por nosotros. Él es el sacrificio sustitutivo. Él tomó nuestro lugar y en la cruz Él enfrentó la ira de Dios por nosotros. Es el tema de Pablo, esa es su tesis. Y Él fue apartado para enseñar el Evangelio que le pertenece a Dios. Dios es el dueño del mensaje. Por eso dice el Evangelio, las buenas nuevas de gran gozo de Dios. Es importante que eso lo podamos entender. Por tanto, es el Evangelio de Dios, no es el Evangelio de nosotros. No es el Evangelio de la iglesia. Tenemos autoridad para enseñarlo, autoridad para darlo a conocer, pero no tenemos autoridad para cambiarlo. No tenemos. Escuche esto.
Si usted me diera 5 segundos para predicarle el Evangelio, yo jamás le diría, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. 5 segundos me dio usted, no puedo explicarles más nada. Si yo le digo solo esa frase, yo no le estoy predicando el Evangelio. Ese no es el Evangelio. No es. ¿Cómo usted le va a decir a una persona que no se ha arrepentido y que está perdido? Yo le voy a pedir que razone conmigo y use la lógica. Él está perdido. Él no se ha arrepentido. La herencia de él es la condenación eterna. Y usted tiene 5 segundos para predicarle el Evangelio y usted le dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Usted no le dijo la verdad. Porque el plan maravilloso que Dios tiene para él, por cuanto no está arrepentido, es el infierno eterno. ¿Qué tiene eso de maravilloso? Eso es aterrador más bien. Así que no mintamos diciéndole eso a la gente. ¿Me oye? Hay que decir la verdad. ¿Qué le diría yo? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. En 5 segundos, esas serían mis palabras. Esas serían, y ese es el mensaje que se predica, es el mensaje de arrepentimiento. Muy bien lo dijo un erudito que leí recientemente, él decía, la palabra clave del Evangelio no es amor, la palabra clave del Evangelio es arrepentimiento. Las personas tienen que arrepentirse porque son culpables. El Evangelio es un mandamiento, como vemos allá en Hechos, capítulo 17, versículo 30 en adelante, cuando Pablo está en el Areópago y le está predicando a los filósofos que están allí sentados. ¿Se acuerda? ¿Qué les dijo Pablo a ellos? Les dijo, Dios ha mandado a todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar, a que se arrepientan y se vuelvan a Dios. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? Amados hermanos, Pablo presentó el mensaje que es de Dios, que le pertenece a Dios, el Evangelio. Mi intención de predicar Romanos es porque precisamente el Evangelio está siendo muy tergiversado en nuestros tiempos. No se está predicando. He leído 4 leyes espirituales no sé cuántas veces. Me niego a predicar 4 leyes espirituales porque no veo allí un llamado claro al arrepentimiento. Usted tiene que agregarle el Evangelio a 4 leyes espirituales, porque si usted solo se limita a usar lo que allí está escrito, está incompleto. No aparece el término arrepentimiento por ningún lado. ¿Me oye? Del mismo modo, el libro Vida con Propósito, libro que no voy a señalar como malo, pero la palabra arrepentimiento no está tampoco en ese libro. Sí, lo leí. No está en el libro la palabra arrepentimiento. Y escuche, mi amado hermano, si vamos a la palabra y leemos, vamos a la Biblia y leemos, arrepentimiento es el término clave para la predicación del Evangelio. Ese era el mensaje que predicaba Pablo. Esas son las credenciales que él presentó. Ahora, él ha dicho que él es el predicador del Evangelio que le pertenece a Dios. Ahora Pablo dice y les habla en los siguientes versículos del origen y el contenido del Evangelio. ¿Dónde se origina el Evangelio? El Evangelio es de origen divino. Viene de Dios. Dios es su autor. Escuche, Dios es perfecto. No se equivoca. Dios es infalible. Él no comete errores. Nosotros no podemos hacer un mensaje que sea mejor que el mensaje que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que podemos hacerlo? Job dice, ¿quién es el hombre para que pueda darte a ti un consejo? ¿Podemos nosotros agarrar la Biblia, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, considero que el mensaje que nos has dado del Evangelio es un mensaje demasiado duro, muy radical. Señor, es ofensivo incluso. La gente se molesta cuando ese mensaje es predicado. ¿No te parece que deberías suavizarlo un poco? Claro, en eso tenemos que estar de acuerdo. El Evangelio es ofensivo, por supuesto que lo es. Porque usted le está diciendo a las personas que son pecadores y eso es ofensivo. Pero es la verdad. No es mentira, es verdad. No me gusta ofender a la gente. Tampoco quiero caerle mal a la gente. Me preocupa caerle mal a la gente. Quiero caerle bien a todos.
pero me preocupa más caerle mal a Dios y desagradar a Dios. ¿Me oye? Y si Dios nos ha dado un mensaje, ese es el mensaje que debe ser predicado. Él es el arquitecto del Evangelio, Él es el diseñador y único autor del Evangelio. Nosotros no tenemos derecho alguno para cambiarlo. Ahora, fíjese lo que Pablo está haciendo. Pablo se dirige a la iglesia en Roma y les hace saber en este versículo número 2 que el Evangelio no es un invento de él. No se originó en Pablo. Esto porque hay judíos en la iglesia de Roma. Y entonces Pablo ahora tiene que argumentar y defender el Evangelio. Pablo lo que trata de decirles es que Dios había anunciado previamente las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Cristo, así como el hecho de que por la fe en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Ese no es un mensaje nuevo y único del Nuevo Testamento. Ya venía enseñándose en el Antiguo Testamento. Fíjese bien en Génesis capítulo 3, versículo 15, versículo que los eruditos llaman el protoevangelio. Dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. ¿En qué momento dijo Dios esas palabras? En el momento en que Adán y Eva habían desobedecido, cuando ellos pecaron. Así que el Evangelio no es algo improvisado de Dios, que apareció de repente en el Nuevo Testamento como un plan B, porque el plan A del Antiguo fracasó. No, todo estaba apuntando precisamente a este mensaje de perdón que se fundamentaba en la gracia y que tiene como persona a Cristo. Por tanto, el Evangelio, que tuvo su origen en Dios, no fue un pensamiento divino agregado a última hora, ni fue enseñado por primera vez en el Nuevo Testamento. De esto, Juan Calvino dijo, y cito: teniendo en cuenta que toda doctrina sospechosa de novedad es poco estimada, el apóstol afirma que la autoridad del Evangelio descansa en su antigüedad, como si dijese que Cristo no ha aparecido repentinamente en la tierra para anunciar una nueva forma de doctrina, aunque Él no sea mencionado con anterioridad, sino por el contrario, que Él y su Evangelio han sido prometidos desde el principio del mundo y en todo tiempo esperados. Así que la simiente de la mujer de la que habla Génesis capítulo 3, versículo 15, es Cristo. Aquí la serpiente es Satanás. ¿Quién le aplastará la cabeza a la serpiente que es Satanás? Jesús. ¿Me oye? Lo hará Jesús con su sacrificio en la cruz. Ahora, Jesús iba a sufrir y eso es lo que significa de que Él herirá en el calcañar, en el talón a Cristo. Lo hará sufrir, pero por medio de ese sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo le daría vida a todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Ahora, las palabras de Pablo aquí mismo en Romanos capítulo 16, en el versículo 20, cuando le dice a los hermanos en Roma que lleven vidas obedientes, mire lo que dice allí. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que nosotros mismos tenemos participación con Cristo en la derrota de Satanás. Somos herramientas en las manos de Dios para cumplir su propósito. Ahora bien, Pablo era acusado con frecuencia de predicar y enseñar en contra de Moisés y de proclamar un mensaje revolucionario e inaudito para el judaísmo antiguo. En Hechos capítulo 21, versículo 20 en adelante, vemos cómo los judíos acusaban a Pablo de torcer las Escrituras. Por esa razón ellos no podían creer el evangelio predicado por Pablo, porque ellos se estaban fundamentando en los escritos rabínicos y no en el Antiguo Testamento. Los escritos rabínicos no mencionaban a la resurrección o la muerte de Cristo por ningún lado. Un Mesías que tuviese que morir y luego resucitar era algo impensable para las personas que solo habían adoptado como fuente de autoridad los escritos rabínicos.
no presentaban el Evangelio esos escritos. Así que cuando Pablo comienza entonces a presentar el Evangelio, de inmediato lo comenzaron a ver como algo blasfemo. Entonces Pablo se fundamenta en las Escrituras y en los profetas para hacerles ver que los que están equivocados son ellos. Pero antes de entrar en esto, quiero decirles algo. Pablo, un apóstol de Jesucristo, él va a hablar del Evangelio y para demostrar la veracidad de su mensaje se fundamenta en lo que para entonces era la Biblia para ellos. El Nuevo Testamento no, estaba apenas escribiéndose. Él no podía citar a Mateo o Lucas, no. Él citó los escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué diferencia para los tantos predicadores de hoy día? Muchos de ellos abren la Biblia, leen un versículo, luego cierran la Biblia y no vuelven más al versículo en 2 horas de predicación. Y cuando te sientas a escuchar el mensaje, no dicen absolutamente nada de lo que el versículo dice. Hermanos, me indigno terriblemente cuando me siento a escuchar tantos predicadores hoy que no están predicando la Biblia. Me indigno cuando leo libros que dicen que la Biblia no es un mensaje que funcione para que una iglesia tenga muchos miembros. ¿Me oye? Y entonces ahora si fundamentan en psicología humanista y hacen a un lado el mensaje, perdone que repita esto otra vez, ya lo había dicho, pero no me cansaré de decirlo porque es el terrible problema que está dañando a la iglesia hoy. Cuando la predicación de la iglesia es débil porque no se fundamenta en las Escrituras, la iglesia comienza a debilitarse hasta que muere. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3, en esos 2 capítulos vemos las cartas de Jesucristo dirigidas a las iglesias de Asia Menor. Y comienza con Éfeso. Éfeso era una iglesia que Jesús en primer lugar los felicita porque ellos amaban la sana doctrina y no toleraban a los falsos. Así que Jesús los exaltó por eso. Pero Éfeso tenía un problema. ¿Cuál era? Habían abandonado su primer amor. ¿Me oye? Y al abandonar el primer amor, nos convertimos entonces en una iglesia que funciona de manera mecánica. Y entonces el conocimiento no produce fruto en las vidas de las personas. Nos convertimos en personas que estudiamos la Biblia y la conocemos, pero no vivimos la palabra de Dios. Y eso entonces conduce al siguiente problema. No es la iglesia de Esmirna, que era la iglesia sufriente, y no tuvo ninguna reprensión de parte de Jesucristo, sino a Pérgamo, la tercera iglesia a la que se dirige Jesús a través de Juan. ¿Y qué le dice a Pérgamo? Pérgamo es la iglesia que permitió que el mundo comenzara a infectarla. Ese es Pérgamo. Y cuando pasamos a la siguiente iglesia, creo que es Tiatira, vemos que en un espiral descendente la espiritualidad de la iglesia va bajando. En primer lugar es Éfeso, que solo está abandonando su primer amor. Luego nos encontramos con Pérgamo, que está permitiendo que el mundo tome lugar dentro de la congregación. Luego sigue avanzando hacia las demás iglesias, que sigue descendiendo espiritualmente. Llegamos a Sardis, que es la iglesia que tenía apariencia de estar viva, pero resulta que la verdad es que era una iglesia muerta. Mire cómo la espiral va descendiendo y la iglesia va dejando de serlo. Son personas que están reunidas, pero no son iglesia. Luego pasa a la iglesia de Filadelfia, iglesia fiel, ninguna reprensión para ella, pero terminamos con la Odisea, y la Odisea ya ni siquiera es la iglesia muerta, la Odisea es la iglesia apóstata. La Odisea es una iglesia que se ha llenado de orgullo, que es arrogante, es una iglesia petulante, en una ciudad, claro, llena de todos los beneficios. Y ellos no adoraban a Jesús, se reunían en una congregación, pero el evangelio estaba por completo ausente de las vidas de las personas en la Odisea. ¿Me oye? ¿Y cuál fue el diagnóstico de Cristo para esta iglesia? Los llamó ciegos, los llamó desventurados, los llamó miserables. Y les dijo que estaban desnudos. No tenían nada. Y allí el versículo de Jesús diciéndoles, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escuche, es un mensaje a una iglesia que ha abandonado a Cristo. Ese sería el mensaje para muchas congregaciones hoy. Porque el evangelio ha sido puesto a un lado. Porque ahora estamos confiando más en predicaciones
que se fundamentan en atender las trivialidades de la vida diaria, más que en enseñar la doctrina santa y pura que puede dar vida. Creo firmemente que la Biblia tiene que ser aplicada a la vida de los oyentes en la iglesia, y que la iglesia, al salir cada domingo del templo, tiene que salir con nuevas esperanzas de saber que tiene un Dios que la ama, que la cuida, que la protege, que tiene un buen futuro para ellos. Todo eso está en las doctrinas hermosas que nos enseña la Biblia. ¿Por qué tengo que dar un salto a la psicología cuando tengo la palabra de Dios en mis manos? La psicología es el estudio del hombre para entender la conducta humana, pero la Biblia es la palabra de Dios que le da solución al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo voy a cambiar la palabra de Dios, el consejo de Dios, por el consejo del hombre? Claro, por supuesto, la psicología brinda una plataforma importante para el aconsejamiento, pero la Biblia es suficiente para enriquecer espiritualmente a una iglesia. Entonces no podemos renunciar al mensaje que Dios nos ha dado. Y eso fue lo que hizo el judaísmo en su época. Ellos no se fundamentaban en la palabra de Dios, más bien en los escritos rabínicos que no presentaban el Evangelio. Y cuando Pablo y los apóstoles aparecieron y comenzaron a predicar, de inmediato comenzaron a tomarse ese mensaje como algo revolucionario que contradecía la palabra de Dios. El problema es que la palabra de Dios que ellos tenían no era realmente la palabra de Dios. El uso que Pablo hace del término profetas se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron voceros de Dios. No todos escribieron, pero todos fueron voceros de Dios. Tenemos como ejemplo a Moisés. Él era el gran legislador por el que se consideraba asimismo él un profeta, según leemos en Deuteronomio 18:15. Ahora, que Pablo apele a las Santas Escrituras muestra la autoridad fundamental del Evangelio. Pablo, como buen predicador, él es un apóstol de Jesucristo y aún así apela a las Escrituras, se fundamenta en ellas. El pastor Steve Lawson, pastor bautista de las iglesias bautistas del sur en Estados Unidos, él dijo en una oportunidad, una iglesia es fuerte cuando su púlpito es fuerte. Y un púlpito es fuerte cuando la palabra de Dios es predicada. ¿Me oye? Y no las experiencias o los cuentos de vieja que un pastor puede dar. Algunos púlpitos se han convertido también en mensajes que solo hacen reír a la congregación. Y eso podría ser muy terapéutico, pero no imparte vida. Hay momentos para reír. A mí me gusta reír y me gustan los chistes. Pero este no es el momento de comenzar a hacer reír a la iglesia y ríanse todos conmigo. Y como se rieron bastante, entonces el mensaje fue excelente. No, hermanos. Lo que Dios ha dicho es lo que debe ser expuesto en este lugar. Pablo respetaba eso. Santas Escrituras era la palabra de Dios. Es la palabra del Dios vivo, dado al hombre por revelación divina. Entonces, como lo he dicho, la mayoría de los judíos de aquel tiempo se habían acostumbrado tanto a buscar orientación religiosa en la tradición rabínica que las Santas Escrituras eran vistas más como una reliquia sagrada que como la fuente de toda verdad. Eso que sucedió en aquella época está sucediendo hoy ante nuestros ojos. Colocar el canal de enlace, el montón de predicadores que ahí salen, con una pinza se puede sacar uno que otro buen predicador de ese canal. Pero la manipulación es descarada. Después de la resurrección de Jesús, él tuvo que amonestar incluso a algunos de sus discípulos. En Lucas capítulo 24, yo le pido vaya conmigo a ese evangelio. Lucas 24, en el versículo 25, mire cómo nos dice allí la palabra de Dios. Iban camino a Emaús y Jesús les apareció en el camino a estos dos discípulos y les dijo. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que podemos darnos cuenta que el evangelio que predicamos, ese evangelio que hemos abrazado
para recibir vida eterna y perdón de los pecados, no tiene nada de nuevo. Es antiguo. Desde el Génesis aparece. En una oportunidad me invitaron a predicar en una iglesia apostólica y profética. Yo voy a cualquier lugar donde me inviten. Si los mormones me invitan a predicar en su iglesia, yo voy, en sus templos. Si me invitan, quien sea, yo voy, porque les voy a llevar la verdad. El problema es que yo los traiga a ellos a este lugar. Pero yo voy, y fui a una de esas iglesias, y prediqué el mensaje. Y cuando prediqué, bajé de una vez, y algunos hermanos se me acercaron, y había una hermana muy cerca hablando con otra, y yo estaba escuchando lo que decían. Y una hermana le dice a la otra, el mensaje no me gustó, pero absolutamente nada. Y a la otra hermana le dijo, ¿por qué? Y usted sabe, uno que es predicador y escucha eso, uno se interesa más. ¿Qué no le gustó? ¿Qué tengo que mejorar? Y la hermana dijo, es que no dijo nada nuevo. Todo lo que explicó está en la Biblia. Uno se reúne para escuchar cosas nuevas, frescas de Dios. ¡Wow! A eso estaban acostumbrados. No quiero ni imaginarme lo que el pastor de ese lugar les enseñaba. Cuando tú te paras en el fundamento de la palabra de Dios, tú vienes a ser tan fuerte y tan firme como la palabra de Dios es. ¿Me oye? Cuando Jesús terminó el sermón del monte, Él comparó a la persona que oía su mensaje y lo ponía por obra, lo comparaba al hombre prudente que edificaba su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y pasó el río y temblores, qué sé yo. ¿Y qué pasó con la casa? No cayó. Pero el que oye la palabra y no la pone por obra, lo compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre... Y esa historia que se la contamos tanto a los niños es tan importante también para nosotros los adultos. Somos tan diestros para decírselos a los niños en escuela dominical. Hasta una canción hermosa hay de esa analogía que hizo el Señor Jesús. Pero no prestamos atención a esas palabras. Qué importante es que usted ponga por obra la palabra de Dios. Pero es terrible cuando usted va a la iglesia y no escucha la palabra de Dios. Un pastor decía en estos días, no hay peor maldición para una iglesia que ir el domingo a la congregación, al templo, y no escuchar la palabra de Dios, irse a sus casas vacíos. No hay peor maldición, ciertamente es así. Cuando venimos a la casa del Señor, lo que más debemos desear, además de levantar nuestras voces en un canto sincero, en expresión de agradecimiento y adorar, es escuchar su consejo, para salir de este lugar y en este mundo que está colapsado por el pecado, podamos tomar decisiones que en primer lugar honren a nuestro Dios. Eso bendice nuestras vidas, hermanos. No hay privilegio más grande en esta tierra que tú tomes todas tus decisiones en función, primero, de dejar el nombre de Dios bien en alto. Y era el propósito de Pablo al querer ir a Roma. Ese era su propósito. Y nos sirve eso de ejemplos para nosotros hoy. Qué hermosos ejemplos nos da este hombre. Qué evidente es el amor que sentía por Jesucristo. Amados hermanos, ¿es evidente ese amor tuyo por Cristo? Realmente pueden decir tus familiares, esos que viven contigo y que te conocen de verdad. Alguien dijo, si quieres saber cómo es alguien, vive con él. Te digo, quienes viven contigo pueden dar testimonio de que tú realmente amas al Señor. Los que conocían a Pablo sabían que él amaba con todo el corazón al Señor. Lo amaba, era fiel en transmitir las palabras que Dios mismo le había dado. Él había sido apartado para predicar el evangelio que le pertenece a Dios y que ahora dice tiene su origen en Dios mismo. Dios es el autor de ese evangelio. Los discípulos mismos no habían entendido aún el mensaje. Tardos para entender los llamó Jesucristo. ¿Qué diría el Señor de nosotros? ¿Qué diría si alguien le preguntara, Señor, ¿qué opinas tú del pastor Tony Camargo? ¿Cuál sería tu opinión acerca de él? Borre mi nombre de allí y coloque el suyo. ¿Cuál cree usted sería la opinión de Cristo sobre usted? Creo que la opinión de Cristo sobre Pablo sería considerada en alta estima para el Señor. Y entonces Jesús les declaró y les mostró cómo las Escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Él, hablaban de su muerte y hablaban de su resurrección. Por tanto, el mensaje de Pablo no era defectuoso.
El evangelio que él predicaba no era un mensaje revolucionario que torcía las verdades antes enseñadas. Era el judaísmo tradicional, defectuoso y que había sido originado en el hombre. Y por ningún lado ese judaísmo estaba fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y por eso no fue aceptado el evangelio de Pablo por muchas de esas personas. Fíjese algunas de las frases que utilizó Jesús para refutar este judaísmo tradicional. Mateo capítulo 5, versículo 21, el versículo 27, el versículo 33, el versículo 38, el 43 y en otros lugares. Jesús usó frases como, oísteis que fue dicho, y también, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Me oye? Si estudiamos profundamente esa frase en el contexto en el que se coloca, tiempo que no hay en este momento para que lo hagamos, Jesús lo que estaba diciendo era, lo que ustedes le dijeron no es así. Yo les voy a decir cómo es. ¿Me oye? Ustedes oyeron que fue dicho. Jesús no estaba refutando la palabra de Dios. Jesús estaba refutando la mentira que los sacerdotes de la época le habían dado al pueblo. Y les estaba ahora enseñando lo que sí es correcto, lo que sí se ajustaba a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, a lo que Dios le había hablado al pueblo a través de los profetas. Ellos se engañaron, ellos torcieron, ellos no les estaban diciendo la verdad y en base a eso manipulaban al pueblo. Era una religión muerta la que les estaban enseñando y no la verdad de Dios que puede dar vida. Por tanto, no se referían al Antiguo Testamento, sino a tradiciones rabínicas y, como lo dije, contradecían el Antiguo Testamento. Ahora, mire a Pablo, en un marcado contraste con esta gente mentirosa y manipuladora, Pablo está haciendo uso de los profetas, de las Escrituras, para demostrar la veracidad, el poder, la autoridad del Evangelio de Dios. Se ha calculado que el Antiguo Testamento contiene por lo menos 332 profecías acerca de Cristo, las cuales la mayoría se cumplieron en su primera venida. Quienes han estudiado eso así lo han concluido. Jesús no enseñó una sola cosa que estuviera desconectada o fuera contraria al Antiguo Testamento. Fíjese bien aquí en Mateo, acompáñenme por favor, en el Sermón del Monte, capítulo 5, Mateo capítulo 5, en los versículos 17 y 18. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Me parece tan importante hacer tanto énfasis en esto. El Jesucristo del Nuevo Testamento es el Jesucristo prometido en el Antiguo Testamento, el que puede dar vida. Un predicador muy conocido de nuestros días ha dicho que la iglesia no debe poner su mirada en el Jesucristo de la Biblia. Eso es una tremenda blasfemia. ¿Me oye? Herejía. Si quitas tu mirada del Jesucristo de la Biblia, estás quitando tu mirada de cualquier posibilidad de tener vida. Solo en el Cristo de la Biblia hay vida. A lo largo de la historia ha habido un gran debate. La filosofía habla del Cristo histórico. Ese es el líder poderoso que hablaba a las multitudes y que tuvo mucha influencia, pero del cual no se sabe, no se puede demostrar que haya resucitado. Versus el Jesús de la Biblia, que es divino y que murió, pero que resucitó. Ese es nuestro Señor. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Hay otros pasajes paralelos a este. Tenemos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, y también la primera carta de Pedro. Vámonos allá, hermanos, a esa primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Fíjese cómo Pedro nos habla acá. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas y por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo estaba ya prometido de manera clara. ¿Me oye? Y ahora Pablo, él está argumentando el Evangelio y fundamentándose en los escritos antiguos que ya enseñaban esa misma verdad. Por lo tanto, el Evangelio no fue de invención humana, no fue a Pablo que se le ocurrió ese mensaje. El Evangelio tiene su origen en Dios. Esa es la verdad del versículo 2 de la epístola a los Romanos capítulo 1. En el versículo 3, Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora aquí él nos está hablando del contenido del Evangelio. ¿De dónde viene el Evangelio? El Evangelio viene de Dios. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Jesucristo. Alguien dijo en una oportunidad, si te alejas de Cristo, te alejas del Evangelio. ¿Me oye? ¿Por qué? Porque Cristo, su cruz, su muerte, su resurrección es el mensaje para que quienes se arrepientan tengan vida. ¿Me oye? No hay otro mensaje que debemos nosotros predicar. La Biblia de las Américas dice así, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. ¿Por qué habla ahora Pablo de Jesús como descendiente de David? Porque así estaba en la profecía. El Mesías vendría por el linaje de David. Así que lo que Pablo está diciéndole a los judíos que están en Roma es, el Mesías prometido es este a quien yo predico en el Evangelio. Es el Salvador, Él es el Señor. Estos dos versículos, incluyendo el 4, hacen énfasis en la divinidad de Jesús al hablar de Él como el Hijo. Jesús nació al mundo como descendiente legítimo del linaje de David según la carne. Ahora es importante que usted entienda esto. Tanto María como José eran del linaje de David. Cuando usted va a Lucas capítulo 3 y ve allí la genealogía y se encuentra que allá en Mateo la genealogía es algo distinta. Recuerdo que en un debate con los ateos ellos estaban argumentando en las contradicciones que hay en la palabra de Dios y decían que Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 1 se contradicen en la genealogía de Jesús. Y por eso ellos decían que la Biblia no puede ser de inspiración divina, de un ser supremo que no se equivoque, porque la Biblia tiene errores, decían ellos. Lo que no podían entender es que Lucas no está hablando de la genealogía por parte de José, sino por parte de María, quien también es descendiente de David. Y Mateo se está refiriendo a la genealogía por parte de José, el padre adoptivo de Jesús. ¿Me oye? Ambos entonces eran descendientes de David. El Mesías tenía que ser de allí, de ese linaje. Jesús era legalmente por parte de José, tenía derecho al trono. Y por la carne, de parte de María, tenía también derecho al trono. Jesús cumplió esas predicciones mesiánicas tal como cumplió también todas las demás que las Escrituras dijeron acerca de él. Jesús nació dentro de una familia humana y participó de todos los aspectos de la vida humana con el resto de los seres humanos que estaban en una condición caída. Pero Él fue tentado en todo y sin pecado. Justamente hablamos de eso el día de ayer. Conversábamos Samuel y él decía que nosotros no podemos ir a la presencia de Jesús y decirle que hay ciertas cosas en la vida con las que no podemos lidiar. Cuando Jesús fue ser humano y lidió con absolutamente todo. Y ahora Él tiene propiedad para decirnos, no solo como Dios, sino también como ser humano, que podemos ser obedientes, que podemos ser fieles al Señor. Además se nos ha dado el Espíritu Santo, que es poder para poder llevar a cabo los mandamientos que el Señor nos ha dado. Por esa razón, porque Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios, Él se convierte en nuestro gran sumo sacerdote perfecto, quien puede ofrecerse en sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Y ahora cuando tú crees en Jesús, entonces ahora Dios comienza a verte a ti como si tú hubieses llevado a cabo la vida misma de Jesús. Dios puede verte a través del lente de Jesucristo. Ese es el Evangelio perfecto.
La buena noticia de que en Jesucristo Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres como sacrificio sustitutivo perfecto por los pecados del mundo entero. ¿Me oye? El inocente tomó el lugar de los culpables. Dios lo hizo así, lo hizo de esa manera. Ahora, al principio yo decía que cuando predicamos el Evangelio, si tenemos 5 segundos para hacerlo, no debemos decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, porque ese no es el Evangelio. Si solamente hay 5 segundos, yo diría, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Dónde está la expresión de amor allí? Sí está implícita. Está en Cristo. Está en Él que tomó mi lugar en la cruz. Está en Cristo que enfrentó la ira de Dios por mí. Usted sabe cuando Él dijo, Elí, Elí, no podía ni hablar Jesús. ¿Entiende usted la posición en la que Él estaba en la cruz? Acomodado de tal manera para que la respiración se hiciera difícil. Quienes estudian eso dicen que Jesús tenía que levantarse para tomar aire, bajar, levantarse para botar el aire, bajar nuevamente, subir otra vez, tomar aire, bajar. Era una agonía lo que sentía Jesús en la cruz. Lo que fue colocado debajo de sus pies para sostenerse no era para darle a él más fuerzas y soportar el sufrimiento, no, era para torturarlo aún más. Y en medio de toda esa agonía, Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. No puedo imaginar la forma en la que podría haber dicho esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Martín Lutero dijo acerca de esa frase, misterios de misterios, Dios abandonando a Dios. Pero fui a un seminario donde trajeron a un teólogo y me le acerqué y estábamos hablando precisamente de esa frase. Y él me dice a mí, cuando yo miro esa frase, veo a Jesús, el momento en el cual la ira de Dios está cayendo sobre él. ¿Me oye? Escuche, ¿dónde está el amor de Dios en ese evangelio bíblico? Prefiero predicar eso que decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Es que el infierno eterno que tú tenías que enfrentar, tú te mueres sin Cristo. ¿A dónde vas? A un infierno que nunca va a terminar. Pasarán eternidad de eternidades y ahí sufriendo por siempre y para siempre, atormentado. ¿Qué fue lo que enfrentó Jesús en la cruz? Ese infierno que tú y yo teníamos que enfrentar sin Él, eternamente. Tu sufrimiento eterno descendió sobre Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted por qué sudó Jesús en Getsemaní grandes gotas como de sangre? ¿Sabe usted cuando Jesús en el Getsemaní dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Yo he escuchado a algunos decir, y lo he leído incluso en comentarios, que Jesús estaba hablando era del Calvario, de los soldados, truhanes romanos que lo torturarían, el flagelo, los golpes, la humillación. No, Jesús no se refirió a eso. Mi Señor no se atemorizó ante eso. Valiente Dios, no tembló ante lo que el hombre podía hacerle. ¿Me oye? Porque Él mismo ya había enseñado, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed a aquel que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Así que Él no iba a contradecir sus propias enseñanzas. Mi Jesús no sudó sangre por pensar en el Calvario. Además, en segundo lugar, el término copa tiene que ser interpretado dentro de todo el consejo de Dios, el contexto bíblico. Y el término copa es usado en la Biblia para referirse a la ira de Dios. Ahora, ¿sabes a qué se refería Jesús? Cuando sudó como grandes gotas de sangre. Jesús sabía que tenía que enfrentarse a la ira de Dios en la cruz. Ira que tenía que descender sobre ti y sobre mí, el infierno eterno. ¿Me oye? Cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario, allí crucificado en la agonía, en su condición humana, la ira de Dios descendió sobre Él por el pecado nuestro que estaba en ese momento en Jesús. No encuentro una expresión de amor más grande que la de Cristo muriendo por mí en la cruz. Y ese es el evangelio que Pablo predica. Ese es el evangelio que él nos enseña. ¿Cómo voy a perfeccionar yo el mensaje? ¿Cómo voy a hacerlo mejor? No hay forma, no hay nada que pueda superar lo que Cristo hizo. Ese es el mensaje precioso. Ama a Dios a las personas, por supuesto, si no, no habría hecho eso.
pero de esa manera quiero enseñarlo, de esa manera lo quiero predicar. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo enfrentó el infierno eterno por ti, para que no seas condenado, para que tengas vida. Eso hizo el Señor. Y ahora como iglesia debemos vivir en santidad y dar a conocer ese mensaje. Cada día de nuestras vidas, en nuestros trabajos, si estudiamos, si estamos en la universidad o en casa con nuestros familiares o nuestros vecinos. Dar a conocer ese mensaje de amor, de perdón, de gracia, de misericordia, expresado por un Dios que no tenía la obligación de salvarnos, pero lo hizo. Allí está el ofrecimiento, y no solo es un ofrecimiento, es un mandamiento. El Evangelio es el mandamiento de arrepentirse. Qué hermosa expresión de amor de parte de nuestro Señor Jesús. Así que el Evangelio es acerca de Él, de Jesucristo. El contenido del Evangelio es precisamente ese. En el versículo 4, Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. No es que Jesús llegó a ser Hijo de Dios después de la resurrección, como he escuchado a algunos decir. No, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Dios Padre eterno, Dios Hijo eterno, Dios Espíritu Santo eterno, uno en la esencia, un solo Dios. ¿Usted no entiende? Yo tampoco. La Trinidad se acepta por fe. Así lo plantean las Escrituras. ¿De qué manera puede ser Dios Padre eterno y al mismo tiempo Dios Hijo eterno? No entiendo. Yo tampoco. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Él es el Hijo eterno de Dios. Ahora, como se lo estoy diciendo, fue declarado Hijo de Dios con poder. Cristo no fue hecho Hijo de Dios por la resurrección, sino que fue declarado, la palabra podría ser traducido mejor como designado. Ahora escuche, la prueba de su posición de hijo se deriva y queda demostrada por la resurrección. La resurrección nos da a entender a nosotros o nos confirma de que Cristo es quien dijo ser. Ahora fíjese, Él viene al mundo, enseñó, hizo tantas cosas, pero murió y nunca resucitó. ¿Qué concluiríamos? Que todo fue un engaño. Mentira, porque Él dijo, yo pongo mi vida y vuelvo a tomarla. Y resulta que se murió, puso su vida, pero no la volvió a tomar. Entonces, todo es mentira. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Así que ahora concluimos que todo es verdad. Él dijo ser el Hijo de Dios, así que Él sí es el Hijo de Dios. Su gloria estaba velada en la humanidad. Pero ahora su gloria es manifestada y mostrada después de la resurrección. Ese es el mensaje de Pablo, es lo que él está diciéndole aquí a los hermanos en Roma. El mensaje que él predica le pertenece a Dios, tiene su origen en Dios, y el contenido de ese mensaje es la persona de Jesucristo, quien es Hijo de Dios, confirmado por la resurrección. Se nos mostró a nosotros que ese mensaje es verdadero. De eso está hablando. Jesús se ofreció al Padre por el Espíritu como sacrificio, y el Padre lo levantó con poder de entre los muertos. Sigue diciendo el versículo, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Escuche, algunos teólogos aquí dicen que el término Espíritu de Santidad se refiere a la naturaleza divina de Jesús y no al Espíritu Santo. Otros, también buenos eruditos, buenos teólogos, sana doctrina, dicen que no, que aquí es el Espíritu Santo, que fue quien dotó a Cristo durante todo su ministerio para hacer todas las cosas que hizo, y por el mismo poder del Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Sea una cosa o la otra, eso no daña lo que Pablo está diciendo. La conclusión sigue siendo la misma. Jesús es Dios y Él resucitó. Quédese usted con la que más le guste. ¿Fue la naturaleza divina de Jesús o fue el Espíritu Santo? Lo cierto es que con poder venció a la muerte. Esa es la verdad que aquí Pablo está presentando. Ahora, la traducción sería así, por la resurrección de muertos. El griego traduce literalmente así, por la resurrección de muertos. No traduce por la resurrección de entre los muertos. Quienes tradujeron agregaron palabras para darle sentido. Y está bien, como lo dice Reina Valera. Está bien. Pero escuche,
Cuando nosotros vamos al lenguaje original y vemos que dice resurrección de muertos, los eruditos del lenguaje original señalan que muy probablemente Pablo no solo se estaba refiriendo a la resurrección de Cristo, sino al hecho de que porque Jesucristo resucitó, los que crean en Él resucitarán también. ¿Me oye? Entonces la muerte no es el final, y me parece hermoso considerar eso, porque ciertamente, ¿cómo sabemos que tú y yo vamos a resucitar un día? ¿Cómo sabemos que la muerte ahora ya no es una maldición para el creyente, no es la paga del pecado? Usted lee ahí en Romanos, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Eso es amén. Pero escuche, para el cristiano no. Para el cristiano la paga del pecado no es la muerte, porque el pecado ya fue pagado por Cristo. ¿No es un sacrificio propiciatorio? ¿Qué es propiciar? Satisfacer la ira de Dios a causa del pecado. Es el pago por la ofensa hecha por el pecado. Eso es propiciación. La muerte de Cristo en la cruz es propiciatoria. Él cancela la deuda a Dios porque le hemos ofendido a causa del pecado. Así que la muerte para el cristiano no es la paga del pecado. Le voy a decir qué es la muerte para el cristiano. Que usted y yo un día tengamos que morirnos es una bendición. Porque la muerte es el camino que nos lleva a los brazos de nuestro Señor allá en el lugar donde queremos estar. No es el final la muerte para el que ha creído en Cristo. ¿Me oye? Qué hermoso es el Evangelio de Jesucristo. Y en estos cortos versículos el apóstol Pablo está enseñándonos esa maravillosa verdad. Entonces con poder Jesús se levantó de entre los muertos y así nos da a nosotros esa esperanza bienaventurada de que porque Él vivió, nosotros un día también viviremos con Él. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo y, por supuesto, Él fue resucitado por ese mismo poder. ¿Qué concluimos entonces? Aquí tenemos a la persona de quien trata el mensaje del Evangelio. Él es hombre plenamente del linaje de David y plenamente Dios, declarado Hijo de Dios, designado Hijo de Dios por la resurrección. A lo largo de su ministerio, tanto la humanidad de Jesús como su divinidad fueron evidenciadas. ¿De qué manera? Fíjese bien. Cuando le exigieron que pagara impuestos, Jesús cumplió en su humanidad, pero se proveyó a sí mismo de manera sobrenatural, enviando a Pedro a sacar un pez del mar y que abriera la boca de ese pez y sacara un estatero para cancelar el impuesto. En la humanidad pagó, pero en la divinidad, de manera sobrenatural, se proveyó. En su humanidad estuvo muy cansado y allí en la proa de un barco estaba dormido mientras una tormenta casi hundía la barca y los discípulos angustiados y asustados, Señor, ten cuidado que perecemos. Y entonces en su humanidad el hombre cansado, pero en su divinidad se levantó y le ordenó al viento y a la tormenta que se callaran la boca. Y hubo bonanza. Eso hizo el Señor. Cuando estaba colgado en la cruz, Jesús estaba sangrando y padeciendo una cruenta agonía a causa de su humanidad, así como los dos delincuentes que estaban a su lado. Así como ellos. Pero en su divinidad, Él le concedió vida eterna a ese ladrón que se arrepintió y creyó en Él. A la vista de los seres humanos, en la cruz, Jesús era una ilusión que se estaba desvaneciendo. Pero a la vista de Dios, era Dios con poder triunfando sobre el pecado y la muerte e impartiendo vida a quienes se arrepienten y en Él creen. ¿Me oye? Este Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, fue nuestro Señor Jesucristo, como también Pablo lo declaró claramente en estos versículos. Jesús significa Salvador, Cristo significa ungido, Señor significa gobernador soberano. Él es Jesús, porque salva al pueblo de sus pecados. Él es Cristo, porque ha sido ungido por Dios como rey y sacerdote. Él es nuestro Señor, porque Él es Dios y el gobernador soberano del universo. ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos?
¿A quién debemos dar gloria y honra cada segundo de nuestras vidas? A nuestro Jesucristo, que se dio en la cruz para redimirnos de nuestros pecados e impartirnos vida eterna. ¿No debemos vivir en santidad? ¿No debemos predicar esa verdad? ¿Qué es el Evangelio entonces? Es un mensaje que procede de Dios, tiene su origen en Dios. Y número 2, el contenido de ese mensaje es Jesucristo. Y así, de ese modo, usted y yo debemos abrazar ese mensaje y predicarlo a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu verdad. Gracias por tu evangelio, mensaje que nos ha salvado, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos convenció de pecado y nos trajo a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Dios, por el sacrificio hecho una vez en la cruz. Único sacrificio capaz de salvar a todo el que se arrepiente y cree en ti como Señor y Salvador. Te pedimos que esta enseñanza no solo quede en nuestros pensamientos, sino que descienda a nuestros corazones y se quede grabado allí, y que nuestras vidas sean transformadas por lo que hoy hemos escuchado, y que vivamos conforme a este principio, Señor, y que seamos la luz que tú deseas que seamos en este mundo que está hundido en la oscuridad, y que seamos esa sal que le da sabor a este mundo insípido porque no está contigo, Señor. Que seamos tus herramientas para traer a Cristo a todos esos que tú desde antes de la fundación del mundo escogiste para salvar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.